Ok, bien, ahí está comenzando a grabar. Para el tema del trabajo de base de datos es muy similar a lo que mencionamos para el otro trabajo de análisis de datos. Pero aquí, si bien, como lo he dicho, es el partir por el diagrama de Chen, pero antes de eso tienes que establecer el contexto. Es decir, una introducción donde vaya el contexto de a qué se refieren estos datos, de dónde son, de qué empresa, qué se dedica a qué, tal rubro, o sea, cuál es el concepto de estos datos. Después la descripción de estos datos, Ya. ¿ya? Y de ahí es donde ustedes parten con el tema del diagrama de Chen. Todo esto se basa en dos asuntos, o en resolver un problema, o en describir una situación. ¿Ya? Para cualquiera de esos casos, necesariamente tienes que estructurar en la introducción de qué estamos hablando. También es para un alienígena. ¿Ya? Profe, y Estamos eso claros. la descripción Sí. de una consulta, eso de la descripción del problema yo lo empecé a escribir como en un formato informe, nomás en un Word, de escribir el problema y después los datos para empezar a hacer el diagrama de Chen. Sí, Pero lo estoy correcto. haciendo como en estos informes de la UNLA nomás. Sí, da lo Hasta ahí, mismo. pues, después, Sí, no, sí está bien. ya, Está bien. Si como digo, ya. la idea es que el informe tiene que ir en la parte de introducción, cuál es el contexto o el caso de uso de estos datos que ustedes van a ocupar, que ustedes van a definir, van a diseñar. ¿Ya? Siempre eso tiene que ir primero, algo que contextualice esos datos que ustedes van a crear o a recrear o a copiar de algún sistema. Ya tiene que haber un contexto donde esos datos se dan, donde esos datos funcionan. Después van a hacer el diagrama de Chen, después el diagrama físico. Tiene que generar las instrucciones SQL para construir esa base de datos que ustedes definieron. Y en esa construcción van la construcción de las tablas, obviamente, donde va los campos, los tipos de campos, las relaciones que ustedes establezcan entre unas tablas y otras, en la relación uno a uno, uno a muchos, etcétera, o muchos a muchos, va a depender. Los índices, los foreign keys, si son necesarios, si esos foreign keys, qué condiciones van a tener, es decir, qué pasa cuando elimino uno, cuando actualizo uno, los on update, on delete, etcétera. Eso es una cosa. Esa es el SQL de construcción de la base de datos. Finalmente, la idea es que ustedes construyan algunos select, ¿ya? Para hacer la selección de tipo de datos basados en lo que ustedes propusieron en su introducción. ¿Ya? No es lanzar, por ejemplo, yo hice que sea, no sé, una tabla de usuarios, una tabla de productos, ya, y me van a mandar un SQL que indique no sé, pues, listar los usuarios que se inscribieron este mes, ya, es un set de esa tabla de usuarios, una lista de productos. No, tiene que ser algo en relación, obviamente eso también pueden ir, pero ahí lo que yo evaluaría mejor, ese tema evaluaría mejor. Si usted está presentando un sistema de venta, por tanto yo tengo que entonces generar un SQL que me refleje esas ventas. ¿Ya? Es decir, generar sentencias SQL funcionales. ¿Ya? ¿Está claro con eso? Sí. ¿Ya? Ese es el tema. O sea, estamos hablando de diseñar un sistema de base de datos que sea funcional. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, para eso es toda la estructura que tiene que realizarse para lograr eso. En que finalmente termina justamente con las consultas. Porque esas consultas son las que yo después voy a utilizar en un sistema de programación para hacer algo con esas consultas. ¿Ya? Pero la parte de base de datos va hasta ahí, hasta generar los SQL funcionales, que cumplen una determinada función según el negocio donde se inserta esta empresa, institución que necesita o que tiene esta base de datos. ¿Ya? Eso lo redondea. ¿Ya? Eso es. Bien. ¿Ya? Bueno, no se me dio nada más. Ya. Para mí que el resto se fue a dormir siesta. Estoy cachando. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Tú, Cristian, has manejado bases de datos antes o es tu primer acercamiento?
Alguna vez por ahí, hace harto tiempo. Ok, o sea, nulo. Perfecto. De Ya, de acuerdo. Sí, hoy día no me acuerdo mucho, porque tenemos que diseñar en algún tiempo base de datos bastante complejas, pero Ujú. digamos que de programar hace años que no hago, años, unos 6 años por lo menos. Perfecto. Ya, perfecto. ¿Y María José? Yo, a ver, yo creo que unos 6 años que sí trabajé con base de datos, con harto, era Oracle, procedimiento almacenado, crear tablas, no hacer Ya. un modelo completo, pero sí parte de sectores como de negocio que me tocaba trabajar. Ujú. Ya, perfecto. Y ahora trato de hacer, bueno, hace un par de años también en SQL trataba de hacer unas tablas para poder obtener cierta información que necesitaba, pero mi 100% ahora no, po. Pero sí se Ya. me hace sentido lo que me habla, po. Ujú. Ya, No perfecto. es como en hablar en chino. Ah, ya. Ok. No es tanto chino, sino que más coreano, de acuerdo. Ya, que tengo ahí. Ya. Ahí está. Ya, sí. Estaba arreglando mi fondo negro ahí. Mi pantalla verde. Ok. Bien, lo que vamos a hacer entonces, déjenme revisar acá. ¿Están compartiendo la pantalla que estoy viendo, la de la presentación? ¿La están Sí, viendo, no? ¿Sí? Ya. Sí, sí. yep. Ok, vamos entonces. La diapo 26. Exactamente, ya. Estamos entonces. Bien, déjenme ver si voy a reproducir la pantalla completa y quiero ver si se sigue presentando. Ya. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver, repasar rápidamente lo que vimos en la clase pasada, lo más esencial solamente, y nos vamos a centrar en este minuto a refrescar las sentencias SELECT justamente, que son en parte lo que tienen que hacer para el trabajo. Ahora, el formato general, ¿no es cierto? Tal como lo revisamos, aquí hay muchas cosas, pero en realidad aquí lo relativamente importante, si logro establecer, un momentito, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedé con herramientas? Ah, en alguna parte. No, no, ¿verdad? Se cambió otra cosa aquí. Ya. Ok, no pude mostrar el lapicito, pero... Ya. Bien. Supuestamente tenía que... A ver. Caramba. Ya, no importa. Si ustedes se fijan, en general lo que tenemos acá de una sentencia... Aquí básicamente lo tenemos la sentencia de insertar elementos dentro de una tabla. Y que lo que tenemos principalmente que generamos es un insert into table. Esa es la clave, ¿no es cierto? Después vienen los valores y que solamente definimos los valores cuando tenemos esos valores coinciden exactamente con cada una de las columnas que tengo definido en una tabla. En el siguiente caso, no tengo presentado, quiero ver si puedo mostrar un lápiz o algo así para poder indicarle. No, no tengo. Ya, aquí ando perdido. Esperen un minuto, por favor. Ya, bueno, no importa. Después, en la segunda opción que les tengo ahí, el segundo insert, tiene el otro formato, ¿no es cierto? De insertar en una tabla, y aquí sí tengo que especificar los nombres de las columnas donde van a ir los valores, básicamente porque puede ser y darse el caso de que no necesito definir todas las columnas, o no voy a insertar valores en todas las columnas, sino que en algunas. Cuando ese es el caso, necesariamente tengo que indicar a qué columnas voy a agregar qué valores. ¿Ya? Es decir, y siempre tiene que ser en la misma proporción y en la misma relación. El valor 1 va asociado a la columna 1 y así sucesivamente. ¿Ya? Tienes que mantenerse en el mismo orden. ¿Cuál es la otra operación que tenemos? La siguiente, lo voy a silenciar. En la siguiente opción, ¿qué es lo que voy a tener? Es decir,
insertar, y esto es lo que tengo en primer lugar, insertar dentro de una tabla desde una selección de una segunda tabla. En el primer ejemplo que les puse acá, lo tengo en base a una condición que se genera. Eso es ya secundario. Lo interesante aquí es que dentro del insert significa que yo estoy creando una tabla nueva en base a una selección previa respecto de cualquier otra tabla. ¿Ya? Y en esto, Disculpe, hola, buenas tardes, profe. Buenas. Entonces, tenemos la creación de tablas a través de un insert. La otra opción, ya, es cuando hacemos las actualizaciones. Y aquí sí, siempre tiene que haber la relación cuando hago un update, significa que estoy actualizando el contenido de una tabla, ya, en base a una o varias condiciones. La diferencia va a radicar en lo siguiente. Si tengo, como en la primera línea que tengo aquí en el update estudiantes, voy a actualizar la tabla estudiantes a definir el campo nombre, name, a Pratic. Pero no a todos, sino que solamente donde se produzca que el ID de un registro cualquiera sea el 20. Si no coloco el where ID, significa, y coloco solamente update estudiantes set name algo, va a significar, obviamente, que estoy actualizando todos los campos name de esa tabla estudiantes a Pratic. Es decir, cada vez que hago un update, necesariamente tengo que definir que tenga una condición específica para indicar qué registros son los que voy a definir. De lo contrario, esa actualización se va a aplicar a todos los registros, que generalmente no es algo que querramos hacer. ¿Ya? Después, en cuanto a la estructura, tenemos, por final, después vamos a hacer una selección solamente de select. En los delete tenemos las operaciones de eliminación, y eso, bueno, es bastante sencillo. Una vez lo habrán hecho, espero que no sin querer, donde básicamente, y es muy sencillo usar, delete qué tabla y en qué condiciones. Para eso es el Word. Si no establezco una condición, entonces se eliminan todos. ¿Ya? Por eso hay que mantenerlo con mucho cuidado el manejar un delete. Siempre definan una condición antes de aplicar cualquier delete. Bueno, las últimas cosas que vimos la clase anterior. ¿Cuándo puedo generar una inserción a un registro desde un archivo? Desde un archivo de Excel o CSV o lo que sea. Básicamente, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es definir un bulk insert dentro de la tabla desde el file path. Lo que selecciona aquí el file path es la ruta donde está el archivo. Después, y aquí va a depender de qué formato estoy utilizando, generalmente CSV, pero puede ser cualquier otro formato, donde tengo que definir los valores de formato. El field terminator va a indicar qué es lo que va a separar los campos, que generalmente es una coma, pero también puede ser un tab, un cambio de línea, un semicolon, que es el punto y coma que nosotros conocemos, etc. Es decir, necesariamente cuando genero una inserción a partir de un archivo, necesariamente tengo que indicar qué tipo de archivo es y qué parámetros son los que me definen la separación de los campos. ¿Ya? Eso es básicamente lo que alcanzamos vimos al final de la clase anterior. Hoy día nos vamos a dedicar a generar una serie de ejemplos respecto de sentencias SQL, principalmente de select, que es lo que tienen que aplicar en su trabajo, y vamos a finalizar con algunos join. Por tanto, estos ejemplos, todos los que vienen a continuación, los tomé de un ejemplo de base de datos que lo googleé por internet. Y estos ejemplos están utilizados para SQL Server y Azure, me parece, todos de Microsoft. Ese no es formal. Pero se aplican exactamente igual a MySQL y a Postgres, salvo con algunas diferencias menores, que eso es lo que hay que definir según en qué base de datos vayan a trabajar. A ver, antes de comenzar con esta área, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan en este minuto? Hola, profe.
Yo estoy en la parte de entidad relación ya. Tengo ¿Ya? listo el enunciado, el chen, le ingresé datos ya a las tablas. El tema de los select tienen que ir directo, o sea, yo lo hago, no sé, ahí, no A ver. sé. Ya, eso, mira, eso lo de los select en el trabajo lo comenté al inicio. Se lo voy a refrescar después de que revisemos el tema de justamente de los select que les voy a dar de ejemplo. Vamos a hablar sobre lo que tienen que aplicar en el trabajo. ¿Ya? De tal forma que tengan claridad en ese tema. Porque hay varios tipos de select que tienen que necesariamente tienen que aplicar, y eso solo voy a indicar que efectivamente tienen que ir. Entonces, miren, vamos a partir con lo siguiente. Aquí en el primer select que tengo acá, desde omitan el Use Adventure Works, que es el nombre de la base de datos que se está usando aquí de ejemplo. Básicamente tenemos una tabla producto dentro de una base de datos de producción. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que me dice la primera? Dice select asterisco from production order by name. ¿Qué me va a entregar eso? Tengo desde la segunda fila, aquí donde tengo Todos los productos de la tabla producción ordenados en forma ascendente por el nombre. Ya. Tabla producto ordenados por el nombre. Correcto, en este caso de la base de datos. Campo producto de la tabla producción. No, al revés. Si te fijas, dice order by name. Ese es el nombre del campo. Sí. ¿Ya? Entonces lo que voy a tener como resultado ahí, si ustedes me siguen, es la base de datos, se llama producción. Product es la tabla. Y name es el campo. Sí. ¿Ya? A ver, no, perdón, corrijo. A ver, corrijo. Vamos de nuevo. El Adventure Wars 2012 es la base de datos. Production es el esquema. Product es la tabla. Y name es el campo. ¿Ya? Yo tengo una base de datos que puedo definir distintos esquemas de trabajo. Y cada esquema, ¿ya?, significa un área particular dentro de una base de datos. Por ejemplo, supongamos que esta Adventure Works es una base de datos de un gran almacén o de una empresa que construye cosas. Entonces, por ejemplo, el esquema de producción va a contener todas aquellas tablas que tienen que ver con la producción de algo, la construcción de algún producto. Y voy a tener por otro lado, por ejemplo, el esquema de producción para esto, y voy a tener, por ejemplo, ventas, donde voy a tener todas las tablas relacionadas con ventas. Voy a tener los clientes, voy a tener los vendedores, las compras, etc. Ahí tengo un esquema de ventas para mi sistema. Tengo este esquema de producción para mi sistema. Y, por ejemplo, podría tener dentro del mismo base de datos Adventure Works un esquema, llamémoslo así, de contabilidad o de administración para otro tipo de cosas. ¿Ya? Dentro de una misma base de datos puedo tener esquemas distintos. Y dentro de cada esquema voy a tener agrupado un set de tablas que obviamente que están relacionados dentro de ese esquema. Un esquema me organiza tablas, me organiza funciones que yo puedo generar para esos esquemas, procedimientos y vistas. Pero todo eso son grupos o subgrupos dentro de una misma base de datos. ¿Ya? Por tanto, cuando ustedes vean acá el tema de, por ejemplo, producción.algo, es que estamos viendo justamente esquema y tabla.
por lo general, por ejemplo, en MySQL y en Postgres, se genera un esquema por defecto que se llama public. ¿Ya? Y de hecho, no se nota porque es el por defecto, pero si yo no coloco, tal como aquí me dice producción, yo podría colocar public.product u omitir el public, porque va por defecto. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? El profe ahí está diciendo que va a traer toda la tabla de producción No, y la está ordenando. Sí, no, pues P ¿viste? punto, asterisco. No, pues te estáis trayendo la tabla del esquema producción, porque supongamos que tenemos dos esquemas, producción y Exactamente. otro. La Claro, tabla producto pertenece a producción. Por eso, exactamente. o Aquí sea, tengo perdón, no, está tengo trayendo un toda la tabla esquema, producto. sí, la Sí, tabla está trayendo toda la producto, tabla claro, una tabla ordenado por el producto, nombre de manera ascendente. exactamente, del esquema de producción, ¿ok? Que es parte El de, esquema de una base de datos sí, mayor, que en este caso se llama AdventureWorks. Esa es la jerarquía, ¿ya? Esa sí. es la jerarquía de una base de datos. La Es segunda como el opción, la que está más, departamento de producción. por ejemplo, sí, podría justamente ya llamarlo que ese esquema como asociado como un departamento de producción que obviamente tiene una serie de procesos internos que son separados, no sé, del área comercial. Entonces son esquemas distintos de trabajo. Tal cual, así se maneja en una base de datos. Generalmente una base de datos compleja se maneja por esquemas, ¿ya? De tal forma de separar los trabajos y las funciones. Exactamente igual. Por ejemplo, si seguimos, en la siguiente, ahí me parece algo distinto, dice, ¿o no? ¿O es lo mismo? Dice select La p parte de punto abajo es asterisco. distinta a la select punto asterisco. ¿Hay alguna diferencia entre la parte de abajo y la de arriba en los selects? ¿Me va a producir algo distinto? No. ¿Quién se atreve? Producción.product lo va a mostrar como P. Exacto. Muestra todo. Ese ASP es un alias, así que lo que tengo arriba, el select p punto asterisco, es exactamente lo mismo de arriba. Sí, no hay diferencia, trae lo mismo en realidad. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Con la única diferencia de que Sí, estoy lo mismo, utilizando pero no es igual. un alias, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos exactamente lo mismo, solamente que ahora yo defino, ya no estoy trayendo solamente el producto, sino que estoy trayendo un... Ah, perdón, me equivoqué con el de atrás. No me está trayendo solamente el campo, sino que me están trayendo todos los campos de producto. Se me olvidó mencionar el asterisco. ¿Ya? Me trae todos los campos de producto ordenados por nombre. Ese es el tema. La diferencia con este es que aquí solamente me va a traer el nombre, el número de producto, el precio de lista de la tabla Son tres producto. campos. Y todos ordenados por el nombre, exactamente. ¿Y cuál es la otra diferencia aquí? Que el precio de lista, el list price, está con un alias. ¿Ya? En vez, no me va a devolver list price, sino que me va a devolver price, un precio. ¿Ya? El as siempre significa un alias, ¿ya? Y sirve justamente para cambiarle el nombre a un campo, básicamente con el nombre de salida. Ya, todo esto que vamos a ver de aquí en adelante son varias opciones de select. Vamos a ir creciendo en complejidad. Cualquier duda que tengan, me avisan al tiro para que no se queden con eso. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo, select name, product number, precio de lista de la tabla de producción, pero aquí nosotros estamos haciendo una consulta, entonces donde la línea de producto, que es un campo que no estamos trayendo, pero un campo que tiene la base de datos, y otro campo que estamos consultando, el día de Days to Manufacture, que sea menor a 4, ordenados por nombre. Es decir, aquí estamos preguntando por condiciones, pero por campos que existiendo en la base de datos, no lo estamos mostrando en el resultado que nosotros queremos. ¿Ya? ¿Qué es lo clave aquí? El where, donde establecemos una condición para que no me traiga todo, sino que solamente los que cumplen esas condiciones.
Y aquí estamos preguntando por dos condiciones. Que la línea de producto sea igual a R y que los días para manufacturar o días de manufactura de fabricación sean menores a 4. ¿Ya? Y que todo esto se presente con las por dos norma. condiciones. Las dos condiciones. Y eso me está indicando el AND. Va a mostrar todo lo que sea menor a 4 y tenga la R mayúscula. Los otros no los va a mostrar. Correcto. ¿Ya? Y eso es porque es un AND. Es decir, necesariamente, siempre el where va a generar una condición, ¿ya? Que es la primera condición que se tiene que cumplir. Y aquí el AND va a indicar, y además de que la línea de producto sea R, que los días de manufactura sean menores a 4. Pregunta. ¿Qué va a pasar si aquí yo traigo, en vez de un AND, le pongo un OR? ¿Qué me va a dar como Va a traer resultado? todos los que cumplan. Va a traer todos los que cumplan. Va a traer todos los que cumplan ambas condiciones. O sea, por ejemplo, si algo sea menor de 4, que no sea R, y sea, por ejemplo, J, igual lo va a traer. Y Correcto. en el caso de R, todos los que traigan R los va a traer igual, independiente sea 4 o no sea 4. Correcto. Es decir, cuando yo le coloco un OR, como bueno, son programadores en alguna medida, obviamente, me va a traer los que cumplan una condición Es lógica. o la otra. Cuando es Claro. AND, son las dobles. Claro, siempre el AND necesariamente va a requerir que se cumplan ambas condiciones, sí o sí. Después lo pasamos en Excel y lo filtramos. Ya no hay caso. No hay caso con eso. No le vamos a sacar el Excel ni a cañones, ni a forzados. A ver. Este ya lo... perdón. Es que tengo que cambiar acá. Y... ya, este lo hemos visto. Y este. Fíjense aquí. Tal cual, ¿no es cierto? Aquí me va a entregar justamente las ventas totales. Es decir, aquí tengo un ejemplo ya de cálculo entre campos. ¿Ya? Donde, ¿cuál es lo importante aquí? En la primera parte, ¿no es cierto? Esto va, lo que va dentro de la sentencia Go es lo importante. Entonces aquí estoy trayendo el nombre, pero ya como no como nombre, sino que nombre de producto. A ver, me está avisando que esta reunión se terminará en 10 minutos. Así que si se corta, voy a abrir la misma sesión. Nos volvemos a conectarnos. Y se vuelven a conectar a la misma sesión. Ya, pero me quedan 10 minutos y ya me está avisando. En la mañana no me avisó, se puso gentil, pero bueno. Entonces en este minuto, ¿qué alcanzamos a revisar este? Ya me trae el nombre, pero ya no como name, sino que le cambia el nombre a product name. Pero además aquí lo importante es que me está creando dos campos que no existen en la tabla, que es el no discount sales y los descuentos. ¿Ya? Y a esa tabla, a esos campos, le está asignando procesos de cálculo simple. Es decir, que el order QDI, el order cantidad y unit price son efectivamente campos de la tabla. ¿De acuerdo? Pero que en este minuto van a ser usados en una multiplicación para generar el valor de un campo nuevo que es el no discount sale. Y lo mismo abajo. Es decir, tengo la capacidad de, dentro de un select, crear campos nuevos, que esos campos nuevos se basan en otros campos, e incluso con operaciones aritméticas como en este caso. Y aquí, ¿no es cierto?, lo toma desde la tabla de producción. Y fíjense, lo que yo les decía, aquí tenemos un esquema de producción, pero también tenemos un esquema de sales, de ventas. Y la tabla Sales, Order, Details es una tabla de otro esquema distinto. Pero como ambos esquemas pertenecen a la misma base de datos, los puedo ocupar sin ningún problema, pero tengo que indicar el esquema de dónde procede. ¿Ya? Los inner joins los vamos a ver más adelante, no se preocupen de eso todavía. ¿Ya? Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Aquí lo que interesa es que puedo seleccionar campos existentes, crear campos nuevos que se basen en otros campos, en operaciones aritméticas, en base a tablas,
de distintos esquemas. ¿Estamos? Aquí, la misma cosa. Con la diferencia... Estamos. ¿Ah? ¿Aló? ¿Qué te pregunta? Estamos. Ya, estamos virtuales más que sea. A ver. Ya, ¿quién se anima a decirme esto? ¿Qué hay? ¿Quién se atreve con este? Es muy similar a lo anterior. ¿Nadie? ¿Aló? Puedo entender que es como el total income is un mensaje, el product name, el nombre de la columna que se va a mostrar en el resultado, y ¿Ya? hace otro cálculo, eso entiendo. Desde la tabla producto otra vez, abajo hace como una unión de la tabla venta con producto ordenado por forma ascendente por el nombre producto. Correcto. Esto básicamente me van a traer, voy a obviar el inner join por ahora. Entonces, esto me va a traer una lista de frases. Fíjense que va a decir total income is, y me va a dar un valor dado por ese cálculo, seguido de la palabra for y el nombre del producto. Esto me va a generar una serie de frases, básicamente, que va a decir el total ingreso es un valor por cada producto, ¿cierto? Y ordenado todas esas frases por el nombre del producto, ¿ya? Es decir, en este minuto el select, además de generar los campos, también me puede generar textos, tal como aparece ahí, de total income is, ¿ya? Aquí lo importante es que trae los campos y puedo generar operaciones numéricas con esos mismos campos. A ver, este otro. Select distinct job titles from human resource employee ordenado por job title. Bueno, este es bastante simpático. Tengo el otro esquema, el esquema de recursos humanos, donde tengo a los empleados. ¿Ya? Y aquí me está trayendo, ¿cierto?, todos los trabajos, los títulos de los trabajos ordenados por el mismo título de trabajo de la tabla empleados, del esquema recursos humanos. ¿Estamos? Y el listing lo único que hace, ¿no es cierto?, es evitar la recuperación de duplicaciones, porque obviamente seguramente voy a tener más de un gerente, más de un secretario, más de un, no sé, más de un vendedor. Entonces yo quiero una tabla con los trabajos únicos, o sea, cuántos tipos de trabajo tengo en recursos humanos, básicamente eso. Cargos de trabajo. ¿Perdón? Reduce lo que usted mostraba en clase, profe, cuando eran todos de, por ejemplo, psicología, mostraba uno más psicología. Exacto. El listing me permite evitar los repetidos. ¿Qué tenemos acá, Tom? Ya. Aquí lo importante es generar las siguientes filas. Para generar aquí, por ejemplo, cuando yo hago un select, el resultado de ese select puede ir hacia una tabla temporal. Y en este caso, por lo menos en el SQL Server, en Postgres se maneja un poco distinto, donde pregunto primero si el objeto, es decir, si la tabla bicicletas existe, ¿ya? Y si existe, la elimino. ¿Para qué la elimino? Porque la voy a recrear con el select que viene posteriormente, ¿ya? Es decir, siempre antes de crear una tabla, yo necesito eliminar esa tabla si es que existe. Y eso es lo que estoy preguntando inicialmente. Si Object ID, en este caso, de una tabla de bicicletas existe, no es nulo, el drop table significa elimina esa tabla, porque después voy a seleccionar todos los campos si ustedes se fijan, de la tabla producto, que su número de producto sea BCAR, seguramente eso es de bicicletas. Y por tanto, entonces, todas las bicicletas las estoy cargando dentro de una tabla temporal que se llame bicicletas. ¿Ok? Hola, ¿Entiende? profe, ¿Se entiende? Bien. sí. Profesor, una consulta, a lo mejor es una cuestión ínfima lo que le voy a preguntar, pero ¿cuándo se usa
vistas versus cuando se usan las tablas temporales, porque estaba viendo que la utilidad es similar. O sea, una vista yo la creo a partir de un select y la tabla temporal también, solo que la diferencia es que la vista, no sé si es materializada o no, pero acá está tratando los datos en una tabla temporal que se puede utilizar y la vista es similar. ¿En qué caso Sí, se ocupa cada? Ya. La diferencia radica en lo siguiente, que una tabla temporal es una tabla con datos fijos que tú cargas en un momento. Por ejemplo, ahora, si ahora, ¿a cuánto estamos hoy día? A 30 de noviembre, yo listo y genero una tabla Sí, temporal con todas las 30. bicicletas que tengo ahora. Esa tabla va a tener todas las bicicletas Ujú. hasta el 30 de noviembre. ¿Ok? Todas Ya, las bicicletas producidas hasta el 30 de noviembre. ya. Ahora, si ahora estamos en el 10 de noviembre, perdón, en el 10 de diciembre, y voy a revisar esa tabla va a tener las bicicletas hasta el 10 de noviembre. En cambio, si tengo una vista, ¿ya? Y esa vista la ejecuto, ¿ya? Voy a tener hoy día, 10 de diciembre, ¿ya? Me salta en el tiempo, Mm. voy a tener todas las bicicletas hasta el 10 de diciembre. Las vistas son dinámicas, Ah, claro. ¿ya? En cambio, las tablas quedan con los datos que tú le cargaste cuando creaste la Ya. tabla, ¿ya? Por eso que generalmente Ah, ya. cuando voy a usar tablas Gracias. temporales, yo Sí. elimino la tabla temporal porque la voy a recrear de nuevo con nuevos datos, ¿ya? Las vistas Ah, se perfecto. ejecutan dinámicamente, Ok. Gracias, profe. ¿ya? Esa es, Ok, ¿ya? gracias. Ok, entonces seguimos. Esa es aquí donde creo una tabla temporal. Y ahora, la única diferencia que estoy generando lo mismo, pero una tabla más de tipo permanente. Es decir, que una vez que la creo, la voy a utilizar dentro del mismo sistema. Y eso significa que después puedo aplicarle más join, puedo aplicarle como una tabla más estructurada dentro de mi entorno de base de datos. La tabla temporal generalmente se utiliza para almacenar un cierto número de datos que cumplen ciertas condiciones y generalmente que después voy a utilizar para alguna exportación de registros, ¿ya? Básicamente para eso. Aquí, en cambio, establecemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que posteriormente esa tabla la voy a aplicar e incorporar dentro de la base de datos. Básicamente esa es la diferencia. Y se hace exactamente igual. Defino si la tabla existe, si existe la elimino y en